¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los seguidores de Extranjería al Día. Un directo más que os traemos para daros tips, píldoras, información sobre todo lo que se viene con el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor a partir del 20 de mayo de este año. Vamos a invitar a nuestro compañero que hoy se va a unir al director, Germán Saldaña, desde Sevilla. ¿Sí? Deseamos que todos hayáis tenido hayáis tenido un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por seguirnos. Voy a saludar a los seguidores que van ingresando en este directo. Y como os habíamos comentado, el último directo que habíamos realizado con mi compañera Elisa de Barcelona, si tenéis algunas preguntas, dudas o tenéis sugerencia de algún tema en particular que queráis que hablemos en el directo, no olvidéis dejarnos vuestros comentarios en las redes sociales, seguirnos. Y si creéis que a lo mejor esta información que estamos compartiendo le puede interesar o puede ser útil a un amigo, a un familiar, compartirlo también, porque la información hay que compartirla. ¿De acuerdo? Germán, ¿qué tal? Pues nada, yo he enviado la invitación, Germán, te he enviado la invitación. Está pendiente de que aceptes para que te puedas unir a este directo de Extranjería al Día. Pues hoy día vamos a hablar sobre un tema que a lo mejor os resulta un poco complicado de poder seguir, que es el tema del procedimiento sancionador. Y esto deviene del ejercicio de la potestad sancionadora que tiene la administración. ¿Vale? Germán. Bueno, como sabéis, son los gajes que tenemos de los directos precisamente. Es lo que tienen los directos. A ver si se puede. Que últimamente Instagram nos da fallos al momento de poder aceptar o de enviar una invitación para que se pueda unir al directo. Vamos a escribirle por privado y le diremos que estamos. A ver, un momento, por favor. Pues nada, como os comentaba, vamos a hablar sobre los procedimientos sancionadores en materia de extranjería concretamente. El Real Decreto 1155, ¿vale? Perdón, sí, 1155 del 2024, de 19 de noviembre del 2024, que va a entrar en vigor a partir del 20 de mayo de este año. Pues regula el procedimiento sancionador en materia de extranjería. Existen diferentes procedimientos sancionadores, también lo tenemos en materia laboral, por por cuestiones de extranjería. Ah, Germán dice que ha enviado la solicitud. A ver, vamos a ver, un momentito. Germán, perfecto, aceptar. Perfecto. Germán, hemos aceptado la solicitud. Qué complicado es. Sí. Ahora sí, Germán, yo creo que estamos.
Seguimos saludando. ¿Qué tal, Samuel? Un compañero de Málaga, Alberto, Germán. Pues Germán nos ha enviado la solicitud y también le hemos enviado desde Extranjería al Día. Bueno, vamos a saludar a los compañeros que conforman el directorio. Como sabéis, Extranjería al Día es un directorio de abogados especializados en extranjería que estamos ubicados en todo el territorio nacional. Germán es un compañero que se encuentra en Barcelona. Mara, que también nos está siguiendo en este directo, que está en Tenerife. También tenemos a Flavia Laco, que está en Castellón, a Flavia Filipeto en Tarragona, a Elisa Calistro, que está en Barcelona, Giovanna, que es otra compañera que está en Madrid, tenemos a nuestra compañera Rocío, que está en el País Vasco, tenemos a nuestra compañera Marina, que es una de las nuevas integrantes de Extranjería al Día, que está en Asturias, si no me equivoco, y no me quiero dejar a nadie, creo. Y vuestra servidora, María Yacir de Madrid. Germán nos ha enviado la solicitud, aceptamos. Este error que lo estamos viendo nos lo está haciendo la plataforma de Instagram porque acepto yo que se puede unir al directo, pero no nos permite, ¿eh? Y le doy a aceptar. Bueno, tenemos los procedimientos sancionadores que en el Real Decreto 1155/2024 del 19 de noviembre, que al igual que los arraigos, tienen como unos determinados artículos que regulan de forma general los tres procedimientos diferentes que podría haber según las faltas, si son leves, si son graves o muy graves, que están reguladas además en la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000. Vale. Y luego tenemos nos salta un mensaje, Germán. Nos dice que Germán no puede unirse, pese a que le doy a aceptar, doy la opción de hacer. Ahora sí, Germán, 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 Ahora, ahora sí. Lo que nos cuesta, como ahora. utilizamos Instagram, lo que nos cuesta que nos podamos unir, está haciendo un poco duro eso, ¿eh? Bueno, ya está, pero bueno, ya se ha conseguido solucionar. Es un poco Efectivamente. bastante estresante, pero bueno, ya está. Sí, ya está solucionado. Pues mira, les había saludado a todos había saludado a todos los seguidores de Extranjería al Día, a nuestros compañeros del directorio. También había comentado que vamos a hablar sobre los procedimientos sancionadores en materia de extranjería. Estaba comentando que tenemos los artículos que regulan de forma general y luego también los artículos que regulan cada uno de los tres procedimientos sancionadores que podríamos tener en materia de extranjería. Y bueno, pues nada, no he dado los nombres de los procedimientos, no he entrado con detalle en ello. Vale, y una precisión, porque es que además te estaba oyendo y te estaba viendo. Otra cosa es que yo, por lo que sea, no podía entrar. Yo soy de Sevilla, no de Barcelona, que hay un pequeño error que has tenido antes. ¿Vale? Perdón, de Sevilla, de Sevilla. Es Nada, Elisa, perdón, Elisa de Sevilla sí es de Barcelona. Barcelona. Y nada, pues ya está. Pues encantado de comentar con nuestros seguidores en los procedimientos en materia sancionadora, que sí tenemos que decir que aunque tiene alguna novedad con respecto a lo que teníamos hasta ahora todavía vigente, pero no son novedades
grandes ni muchísimo menos, son más quizás novedades en cuanto a técnicas jurídicas de cuándo procede de determinados procedimientos, cuándo proceden otros, con las consecuencias que eso pueden tener. Más que nada porque han sido cuestiones que han dado lugar a muchísima controversia judicial y yo creo que en el reglamento se ha intentado, en el nuevo, se intenta por lo menos algunas de estas cuestiones dejarlas zanjadas. No sé si muy bien o no, y sobre todo no sé si el reglamento puede ser el instrumento adecuado, pero bueno, por lo menos el intento está ahí, creo que es positivo. Claro, y sobre todo sí que me gustaría, ahora que has mencionado todo esto, que nosotros lo entendemos perfectamente, para, por decirlo en un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Y la recomendación es que ante un procedimiento sancionador, por ejemplo, la policía nos ha pedido documentación y han comprobado o han podido comprobar que no hemos podido regularizar nuestra situación, que estamos intentando tramitar nuestro arraigo social ahora mismo, que hemos cumplido los 3 años y estamos en la tramitación. Lo ideal siempre es que, y de hecho, si va a ser un procedimiento preferente, nos van a designar un abogado del turno de oficio si no tuviésemos un abogado particular. Y para, en un procedimiento simplificado, por ejemplo, lo recomendable siempre es que se designe un abogado particular a efectos de poder presentar las alegaciones, la documentación o lo que crea pertinente. Eso es muy importante porque a lo mejor el procedimiento administrativo como tal, tras una buena consulta, el ciudadano extranjero puede presentar su procedimiento, su autorización de residencia, etc. Pero en un procedimiento sancionador, lo recomendable es que siempre vaya asistido por un abogado especializado en la materia. Sí, es muy aconsejable y además un par de cositas también. Esto luego, cuándo Vale. designan abogado y cuándo no, depende muchas veces de las distintas brigadas. Aquí en Sevilla, al menos actualmente, y además eso son instrucciones que tenemos no tanto impartidas, sino compartidas con todas las brigadas que tenemos aquí en la provincia, es que siempre que se abra un expediente sancionador por estancia irregular, ya sea procedimiento abreviado, perdón, ya sea procedimiento ordinario, ya sea el preferente, Preferente. siempre se llame a un abogado. Es más, el reglamento nuevo dice que la asistencia letrada del expedientado es un derecho que corresponde siempre que se le abra expediente que pueda terminar en una exclusión. Entonces, estos dos expedientes que pueden, o tipos de expedientes que normalmente pueden acabar en expulsión, son tanto el ordinario como el preferente. Y entonces, en esos casos, se debe de designar. Es cierto, también es verdad, que es un derecho del expedientado, pero también es verdad que no es preceptiva, es decir, no es obligatorio. O sea que si el expedientado dice que no quiere, lo podría hacer él solo. Pero como ha dicho mi compañera Yashir antes, es tremendamente recomendable. Y no digamos en procedimientos preferentes en donde los plazos son brevísimos. Y a la que te descuida, pues se te ha ido ese plazo. Y tiene además, puede tener consecuencias importantes. Entonces, pues lo primero, bueno, primero recomendación que a mí se me ocurriría. Hay que intentar, sobre todo cuando hablamos de estancia irregular, que es lo que más se pueden encontrar nuestros seguidores, lo que hay que intentar es procurar no caer en la irregularidad, ¿vale? Es decir, intentar regularizarse y llevar a cabo los procedimientos para estar en España en una situación regular y que no tengamos problemas de infracciones a la ley. Pero si es el caso, se da y tenemos la mala suerte de que nos paran y nos abren un expediente, pues como ha dicho mi compañera Yasir, es tremendamente aconsejable recurrir a un abogado. Abogado que además en muchos sitios existe un turno de oficio con abogados de guardia especialistas en extranjería que están precisamente para eso. Es decir, cuando la comisaría pues tiene una persona que le va a abrir un expediente, llaman al letrado que está de guardia y ese letrado va y asiste. Un turno de oficio, Germán, ¿no? Sí, efectivamente, tienes mucha razón, hay un turno, pero si el ciudadano extranjero, porque además es su derecho, quiere contratar un abogado particular y designa un abogado particular para su defensa, está en todo su derecho, con mucho respeto, pero con mucha determinación y firmeza. A la gente que nos está incoando el procedimiento sancionador, le podemos decir, agente, señor agente, yo
tengo mi abogado particular y quiero designarle. Entonces, ¿qué va a hacer? Desde comisaría llaman al colegio de abogados, por lo menos aquí en Madrid. Os cuento para que sepáis cuál es la dinámica. Y desde el Colegio de Abogados de Madrid nos llaman a los abogados de designación particular si aceptamos esa designación y evidentemente los familiares ya habrán contactado con nosotros y entonces hacemos esa asistencia. Bien, si no contamos con esa posibilidad de poder contratar un abogado particular, pues lo que ha comentado mi compañero Germán, entonces tenemos el derecho a que nos designen un abogado del turno de oficio. Sí, sí, y además hay que insistir en ello. Yo sé que hay algunas brigadas provinciales en donde ante determinados procedimientos, como pueda ser el ordinario o como pueda ser las ejecuciones de expulsiones previamente acordadas, tienen la costumbre de no designar o de no llamar al abogado. Y eso, ya digo, nosotros aquí en Sevilla nos ha costado bastante trabajo, pero hemos conseguido que sí, que se haga además por sistema, por supuesto, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier ciudadano a que si tiene un abogado de confianza que quiera que le asista, que sea ese abogado. Aquí en Sevilla incluso es un poco más sencillo que en Madrid, porque aquí simplemente contactan con nosotros los familiares o la propia policía. Si le ha pedido el nombre y el teléfono, contacta con nosotros y vamos allí en vez del de oficio y ya está, y nos ponen en toda la documentación como abogado suyo. Ya luego nosotros, lógicamente, nos encargamos de hablar con los clientes y demás. Pero que sí que es muy importante porque es mucho lo que se van a jugar las personas que se vean metidas en un expediente de este tipo, porque como podemos ver, una expulsión supone no solo la expulsión de España, incluso no solo la expulsión del territorio Schengen, sino una prohibición de entrada de como mínimo 3 años, lo cual evidentemente pues es muy complicado el después poder volver otra vez aquí, a todo el territorio Schengen, no solamente a España. Entonces, ya digo, es importante si se puede pelear y con la debida asistencia para tener las máximas garantías de que por lo menos se va a intentar pelear con todos los argumentos que se puedan. Exacto. Y sabes, Germán, como tenemos un público tan diverso, mm, creo que deberíamos de hacer esto un poco más práctico para que nos puedan entender, porque a lo mejor, claro, nosotros como profesionales que somos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, pero nuestro interés evidentemente es que nuestros seguidores nos entiendan. Y por ejemplo, ¿en qué casos se pueden imponer o se puede incoar un procedimiento sancionador? Nosotros como los ciudadanos extranjeros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones que cumplir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el no comunicar un cambio de nacionalidad, no comunicar el cambio de domicilio, eso podría llevar un expediente sancionador. Eh, eh, Al tratarse esto está en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Extranjería y es una falta leve, pero a pesar de ser una falta, porque el no comunicar el cambio de domicilio podría ser constitutivo de una falta, es una falta leve y podría conllevar una sanción. O el renovar incluso nuestra autorización de residencia o de estancia en el periodo de caducidad, es decir, en esos 90 días posteriores a la fecha en que hubiese caducado la tarjeta, que eso también conllevaría una multa. Rara vez se ha visto, pero sí las he visto. Es muy raro que lo incoen y que impongan la sanción de multa, pero podrían hacerlo. Efectivamente, yo aquí no lo he visto, pero sí se puede hacer y además la normativa es muy clara. Y eso me alegro además que lo hayamos sacado porque aquí damos por ya como algo normal y cotidiano el que, bueno, tienes 3 meses después de que te caduque la autorización. Es verdad, pero a medias. Es decir, tienes 3 meses, no te van a decir no procede la renovación porque estás dentro de ese plazo, pero estás cometiendo una infracción y te puede caer una multa. Entonces, si se puede evitar, lógicamente, pues tanto mejor, ¿vale? No, evidentemente esto no tiene la misma gravedad que pueda tener, pues, alguna infracción grave o muy grave,
como pueda ser la estancia irregular o como pueda ser pues el favorecimiento de la inmigración irregular o infracciones por parte de transportistas que no cumplan con su deber de controlar las personas que puedan traer a la Unión Europea, pero sí, evidentemente, conviene evitar, como digo, pues cualquier tipo de sanción en cualquier orden de la vida y aquí también, por supuesto, aunque sea por una infracción leve. Efectivamente, es que además luego es la tranquilidad, mira, siempre les comento yo a los clientes, la tranquilidad no tiene precio y lo mejor es siempre tener todo en regla, porque de tal forma que si hay algún control, una inspección o lo que fuese por parte de la administración, que además tiene ese ejercicio, esa potestad de sancionadora, entonces estemos tranquilos y que estemos, si hemos cambiado de domicilio, tenemos la obligación de comunicar el domicilio. Si primero hemos tenido una autorización de residencia, por ejemplo, en una provincia, en Galicia, y luego por X motivos, que así es la vida, y hemos cambiado nuestra residencia a otra provincia y nos hemos ido a vivir a Sevilla, pues tenemos que comunicarlo, porque hay un registro de extranjeros y donde está todo y es lo conveniente y lo recomendable es comunicarlo. Se acerca al registro y se hace una comunicación del cambio de domicilio. Ya está. Para evitar efectivamente, cualquier susto. Sí, sin duda de ningún tipo. ¿Vale? Luego, lo que sí, eso, tener en cuenta ante cualquier expediente en donde nos veamos metidos, por supuesto, lo primero, no quiere decir que ya seamos culpables. Es decir, la policía en un momento dado, pues detecta que alguien podría estar cometiendo una infracción y entonces le da el expediente. Y el objeto del expediente es precisamente determinar si esa persona ha cometido o no la infracción y la sanción que pueda merecer en caso de que la haya cometido. Entonces se trata simplemente de escuchar al expedientado, ver qué es lo que tiene que decir, permitirle que alegue en su descargo, en su defensa, pues aquello que estime oportuno, permitirle también que presente pruebas que respalden aquello que alega y luego pues con todos los elementos ya que tenga la administración pues se dictará una resolución que será la que ya después si es firme podrá ser ejecutada. Con esto lo digo también porque a mí no sería la primera vez que los ciudadanos extranjeros, sobre todo cuando hablamos de expediente sancionador por estancia irregular, me dicen, es que la policía me ha dado una carta de expulsión. Entonces, eso no puede ser, evidentemente, no puede ser. Si Efectivamente. la policía ve que está en una situación irregular, pues te va a abrir un expediente y al final de ese expediente, que ahora veremos de manera somera y además también lo más práctica posible, como transcurre, que por otra parte tampoco es muy complicado, solo al final de ese expediente habrá una resolución, que es la que puede acordar una expulsión. Y digo puede porque no necesariamente, incluso aunque haya una situación de estancia irregular, cabe la posibilidad de otro tipo de sanción, como puede ser una multa, o incluso, yo las he visto recientemente, resoluciones sin imposición de sanción y con simplemente una advertencia de salida obligatoria. Es decir, lo que hay que hacer es, lógicamente, guardar la calma. Procurar la asistencia letrada desde el primer momento es fundamental y luego, eso sí, sobre todo ya no digamos cuando se trata de expedientes que se tramitan por el procedimiento preferente, que son con unos plazos brevísimos, hay que tener muchísima diligencia a la hora de facilitarle al abogado los datos, sí, los datos Y y los documentos. documentos en los que pueda apoyar las alegaciones, ¿vale? Porque que eso es fundamental. Y muchas veces nos encontramos con ese problema, porque ya digo, sobre todo los preferentes, que hablamos de plazo de 2 días para hacer alegaciones, nos resulta casi imposible. Y sin eso, o mejor dicho, cuanto más de eso tengamos, mayores posibilidades de éxito. Y si no tenemos menos, pues evidentemente ya estamos a expensas de que pueda haber algún tipo de irregularidad o de anomalía o cuestión puramente jurídica, que por supuesto para eso estamos, pero si también tenemos elementos de hecho que podamos alegar en nuestro favor, mucho mejor, claro.
Es que es sumamente importante lo que comenta nuestro compañero Germán de Sevilla por lo siguiente, porque incluso cabe la posibilidad de que si nos han incoado un procedimiento sancionador preferente por una estancia irregular del artículo 53.1 de la Ley Orgánica de Extranjería, 1A concretamente, pues entonces si solamente tenemos esa falta grave cometida, es una falta, no es un delito, la estancia irregular, si incluso luego hemos estado o estamos ahí tramitando nuestra autorización de residencia por circunstancias excepcionales o estamos en vías de tramitar nuestra tarjeta de residencia familiar comunitario, muchas veces clientes que han llegado al despacho, al Etsy Abogados, hemos logrado nosotros, porque ellos tienen, en principio, tienen 6 meses para instruir, dictar resolución y notificar esa resolución. No quiere decir que la administración vaya a agotar esos 6 meses, que podría resolverlo antes. Ojo, muy importante, ¿vale? Pero se logra que ese expediente sancionador que nos han incoado con la propuesta de expulsión de la comisaría del órgano, sí, normalmente suele ser la Policía Nacional, ¿vale? Si tenemos como alegar que estamos en vías de regularización y que además tenemos la documentación para así acreditarlo, pues que ese expediente se archive y se quede en nada. Por eso es muy importante, de ahí la importancia que tiene el estar muy bien asesorados, muy bien, sí, muy bien asesorados por un abogado, por nuestro abogado de confianza en materia de extranjería. Eso es sumamente importante porque, o incluso si a lo mejor la administración, Germán, no nos resuelve en ese plazo, pues si tenemos una buena defensa letrada, podemos lograr que la caducidad del expediente y que se quede en nada. Pero claro, hay que estar muy bien asesorados. A mí ese caso que acabas de decir se me ha dado estas Navidades y se me ha dado tema además, lo que pasa es que es un asunto quizás demasiado técnico para tratarlo en un vídeo divulgativo como este, pero sí se me ha dado de una resolución que me la han notificado 2 días tarde. Entonces, como bien dice Yasir, pues está claro, hay una evidente caducidad del expediente y ahora hay que hacerlo valer. O sea, eso no quiere decir, lógicamente, que no se pueda volver a abrir otro, pero con ese expediente ya no cabe acordar absolutamente nada. Lo que se haya podido acordar no tiene ningún tipo de valor. Entonces, bueno, pues por todas estas cosas y porque se dirimen cuestiones jurídicas muy a menudo, ya digo que incluso el reglamento de las poquitas novedades que yo he podido ver que contiene los procedimientos sancionadores son novedades que vienen, digamos, por lo que los tribunales han venido diciendo anteriormente. Y estas son cuestiones puramente jurídicas. Los tribunales, incluso el Tribunal Supremo que hablamos, no se va a meter normalmente el Tribunal Supremo. No, normalmente no, nunca, en cuestiones de hecho, sino en aplicación jurídica y en una normativa. Entonces, es muy importante contar con el asesoramiento, el apoyo de un profesional, un abogado especialista en extranjería, sin duda. Y ya digo, hay muchísimos, como he dicho antes, muchísimos cauces para tenerlo, pero sí es importante, y sobre todo, hacer de ver a la policía que, oiga usted, que yo quiero tener un abogado que me asista en este procedimiento, ¿vale? Y bueno, en el caso de que por lo que sea, que yo creo que es improbable, pero si por lo que sea la policía no llamara a un abogado o al abogado de confianza, hacerlo constar, lógicamente, a la hora de firmar la documentación. Es decir, poner, no se me ha facilitado asistencia letrada, por ejemplo, ¿vale? Para que se O tenga no en me han cuenta designado abogado, o no quieren designarme un abogado, o no lo que... quieren que designe un abogado y la firma. Sí, exactamente, antes de la firma. Y eso, lógicamente, luego puede ayudar a que una vez que ya salgáis, porque esto, como ha dicho Yasir antes, tiene un trámite que dura meses, son efectivamente como muchos 6 meses de duración del expediente, que aquí en Sevilla suelen apurar bastante, ¿vale? Y entonces, pues una vez que salgas de allí, pues te vas a tu abogado, oye, mira, me ha pasado esto, y resulta que no he pedido que te llamen y no han querido llamarte. Si eso tú lo has hecho constar antes de la firma del documento, evidentemente el abogado ya tiene los argumentos
para alegarlo y, por supuesto, pedir la nulidad por haberse hecho en vulneración evidente del derecho de la persona expedientada. Sí, y por favor, reiteramos encarecidamente, si a alguien le pasa eso o tienen conocimientos que a algún amigo o algún familiar le ha pasado eso, la policía le ha detenido, le ha llevado a comisaría y ha salido con un documento. Normalmente la gente le dice una carta de expulsión, pero es la propuesta de procedimiento sancionador. Y no han tenido la oportunidad de que se les haya designado un abogado, acudir inmediatamente a un abogado de confianza, porque los plazos, como mi compañero Germán ha mencionado, podrían ser muy breves, de 48 horas. Luego Exactamente. tenemos el plazo de 15 días, el de 10 días, según qué procedimiento sea, pero si es un procedimiento sancionador preferente por estancia irregular, normalmente podría ser el de 48 horas. Y es muy importante poder presentar el escrito de alegaciones y todas las pruebas, todos los documentos que el abogado les pedirá, evidentemente, para que podamos luchar y defendernos correctamente y como corresponde, porque luego eso enviarán a la delegación de gobierno. Es además tan importante como que hay una cuestión jurídica que hasta ahora el reglamento actualmente vigente no contemplaba expresamente, es decir, una cuestión que se ha ido resolviendo por vía de jurisprudencia y por vía de criterio que cada oficina hacía lo que entendía oportuno, pero que este reglamento ya sí, el nuevo ya sí contempla. Y es muy importante, que es cuando, porque claro, estamos hablando, como dice mi compañera Yasir, de distintos tipos de expedientes, preferente, ordinario, simplificado. ¿Cuándo procede cada uno de ellos? Porque es que el procedimiento no es una elección que pueda llevar a cabo de manera discrecional los instructores, la policía, la elección del procedimiento a seguir. Entonces, eso como digo, pues los casos en que procedía, pues venía más o menos jurisprudencialmente diciéndose y ahora el reglamento nuevo ya establece algunos supuestos en donde procede el procedimiento preferente. Por ejemplo, cuando haya riesgo de que esa persona pueda no comparecer a un llamamiento. Esto es muy importante porque hay veces que vas por la calle y la policía te identifica y ve que estás en situación irregular. No te debes detener por eso, sino que lo que debes hacer, si tú vas documentado y puedes acreditar quién eres, sino lo que debes hacer es citarte para que vayas a comisaría y allí abrirte el expediente. Entonces, la tentación de mucha gente, bueno, pues yo no voy porque me van a abrir un expediente. Bien, de acuerdo. Pero hay una cuestión que si vas, el expediente que te van a abrir normalmente va a ser el ordinario, por lo menos aquí en Sevilla así se hace, lo que supone plazos mucho más largos para poder alegar y consecuencias mucho menos gravosas a la larga. Y sin embargo, si no acudes a ese llamamiento, pues ya van a entender que estás en esta causa que decíamos antes que regula el reglamento. Es decir, que hay riesgo de que eludas la tramitación del expediente y entonces ya te llevan por el procedimiento abreviado. También, pues, casos como, por ejemplo, carecer de documentación, carecer de domicilio conocido, que no se pueda conocer el domicilio o comprobar el domicilio que hayas podido dar. Pues todo eso son circunstancias que, con el nuevo reglamento, legitiman a la administración para tramitar por el preferente en vez de por el ordinario. Y también un último supuesto, que es constituir una amenaza suficientemente grave para el orden público, es decir, en definitiva, que pueden consultar antecedentes policiales y si ven que eres una persona conflictiva te van a abrir ese expediente. Pero sí es importante, porque es que se dan en muchísimas ocasiones que se abren los procedimientos que no son los adecuados. Eso, lógicamente, el ciudadano extranjero que se ve en un momento dado metido en un expediente de esto no tiene por qué dominar cuándo procede y cuándo no. Sin embargo, los abogados sí, porque lógicamente estudiamos el derecho y lo conocemos y lo podemos hacer valer, ¿vale? Y en ocasiones pues se ganan ese tipo de cosas y se consiguen, ya digo, más allá de los plazos, 48 horas de alegaciones, los procedimientos preferentes, frente a 15 días, los ordinarios. ¿Vale? No solamente eso, es que incluso, pues, el que transcurrido un procedimiento ordinario, si acaba en expulsión, te tienen que dar un plazo
para que voluntariamente te vayas, evitando con eso prohibiciones de entrada posteriores, cosa que en el preferente no ocurre, por ejemplo. Es decir, hay una serie de consecuencias que pueden ser importantes, que se le escapan seguro al ciudadano extranjero que se ve metido en un expediente de esto, pero que precisamente por eso y para evitar el perjuicio, lo ideal es que diga, yo quiero, si es su abogado, mucho mejor. Y si no conoce a ninguno, que se me designe un abogado, sin duda. Y eso es muy importante porque incluso a veces cuando les incoan un procedimiento sancionador ordinario, les dan el acuerdo de incoación, las personas salen de comisaría y se olvidan y piensan que no ha pasado nada y luego vienen las consecuencias porque luego a lo mejor delegación del gobierno porque no ha recibido unas alegaciones, unas pruebas, entonces puede dictar una resolución de expulsión. Entonces, es muy importante que si ocurre eso, o si tienen conocimiento de que le ha ocurrido o en el futuro, compartan la información. Si le ocurre eso a alguien, que acuda a un abogado, que no deje pasar el tiempo y que no piense que si le han dejado y ha salido de comisaría y solo le han dado un documento, no pasa nada, pues no, sí tiene consecuencias y a la larga eso va a dificultar que pueda regularizar su situación porque habrá que hacer cancelaciones de antecedentes policiales, etc., por infracción en materia de extranjería, evidentemente. Entonces es muy importante lo que venimos y vuelvo a reiterar, que estén muy bien asesorados o por un abogado de confianza de designación particular o el abogado que les vayan a designar del turno de oficio, evidentemente. Decir también que, bueno, otra cuestión también es que una vez que esa persona designa un abogado y ese abogado interviene en el expediente, ese abogado actúa en representación del expedientado ya durante todo el expediente. Es decir, a ese abogado se le va a notificar todo y la notificación que se haga a ese abogado es la que va a servir a la hora de computar plazo y demás. Esto también es importante porque es la manera de que no ocurra lo que decía antes Yasir. Es decir, pues intentan notificar algo al ciudadano y no pueden dar con él, o dan con él, pero resulta que pues o lo recoge tarde o no lo recoge, y entonces pues empieza a surtir efecto una cosa sin conocimiento del abogado. Pues no, en estos casos, precisamente ya digo, ostentamos esa representación. Por no decir que, como he dicho antes, los expedientes terminan en una resolución. Resolución que puede ser imponiendo una sanción. Pero que una vez que tengamos esa resolución, no quiere decir tampoco que lo tengamos todo perdido. Esas resoluciones son resoluciones contra las que cabe interponer recursos. Y bueno, pues hay veces en donde esas resoluciones no son ajustadas a derecho, se interponen los recursos que procedan y se consigue que Que prosperen esos prospere recursos. la acción. Tanto, Exacto. tanto ante la propia administración como sobre todo en vía judicial. Es bastante habitual el que esto sea así. ¿Vale? Pues Entonces, claro, todo esto, lógicamente, eso sí, debe de ser un abogado el que lo haga. O sea, es totalmente efectivamente. desaconsejable el articular un recurso a una persona que no tiene los conocimientos, porque entonces la probabilidad de fracaso es altísima, claro. Efectivamente. Y bueno, pues recapitulando, Germán, entonces muy importante, ya sabemos que sí, soy una persona, un ciudadano extranjero y la policía me ha detenido, me ha llevado a comisaría, me ha pedido documentación, no tengo y me incoa un procedimiento sancionador, yo tengo derecho a poder designar a mi abogado particular de confianza en el caso en el que lo tenga. Y si no, pues decirle al señor agente muy firmes, pero con mucho respeto, siempre con respeto a la autoridad, siempre con respeto, pero con firmeza y con determinación. Señor agente, quiero mi abogado particular. Tengo mi abogado. Siempre llevar el teléfono, el contacto, el nombre del abogado. O, en caso contrario, si no tenemos un abogado particular de confianza, pues decirle, señor agente, quiero que se designe un abogado del turno de oficio. Sé que tengo ese derecho y le pido, por favor, que me designen. Y entonces muchas veces hemos logrado, porque me imagino también, Germán, que a tu despacho llegan muchos clientes
que a lo mejor les han designado y no tienen ni el contacto del compañero que le han designado por el turno de oficio, no tienen ni el número, no tienen. Y como normalmente en la incoación, en la propuesta de incoación, no van nuestros datos, simplemente puede ir nuestra firma, no va muchas veces ni siquiera el número de colegiado, simplemente pone asistido por el abogado del turno de oficio. Entonces es complicado luego poder hablar con el compañero cuando pasó mucho tiempo y esa persona está regularizando su situación. Entonces, por lo menos también recomiendo personalmente que si son asistidos por un compañero del turno de oficio, le pidan el nombre y el número de teléfono y eso lo guarden y lo tengan siempre. Muchas veces nosotros hemos indagando, hemos logrado coordinar con el abogado del turno de oficio porque había llegado a interponer el contencioso, pero sin documentación, evidentemente, porque no tenía ningún contacto con el interesado y nosotros por otra vía regularizando la situación y entonces hemos logrado coordinar para que se pueda archivar todo y pueda tener su autorización de residencia aquí en España. Sí, esto es fundamental. Y además, por más que intentamos ponerle solución, nos sigue dando quebradero de cabeza. Germán, Dime. perdona que te interrumpa, pero estoy leyendo a Mara, a nuestra compañera de Tenerife, nos está comentando y nos dice, aquí no llaman a un abogado del turno de oficio de extranjería. Es que en Y pone, Tenerife, es que en yo no sé, Tenerife, en Tenerife no lo sé. Por eso que en cada sitio está organizado de una manera. Yo sí os puedo decir que ahora no lo sé, pero hasta no hace mucho en Las Palmas, que también son Islas Canarias, no es que no llamaran a un abogado de extranjería, es que no había turno de extranjería como tal. Y por supuesto no había guardia de extranjería. Para que hagan esto, pues es necesario que haya una guardia organizada de compañeros especialistas en materia de extranjería. Aquí en Sevilla la hay, en Madrid lo hay, en en Madrid. Barcelona, en Valencia. Pero, ya digo, a mí sorprendentemente, cuando un compañero de Las Palmas me dijo eso, que allí quien iba a hacer la asistencia era un compañero de penal, la verdad me pareció tremendo. En esos casos, evidentemente, sí es más conveniente que nunca intentar tener el contacto de algún abogado especialista en extranjería, porque es una rama del derecho lo suficientemente específica como para tener a un especialista de verdad, a una persona que lo domine. No quiere decir que un abogado de penal no pueda llevarlo, claro que sí, y a lo mejor lo lleva muy bien, pero lógicamente el especialista tiene más recursos, normalmente está más acostumbrado y bueno, pues tiene Vale. quizás una manera más, digamos, de anticipar los problemas que puede haber y la solución que pueden tener. Cosa que a lo mejor un compañero de penal, pues no tanto porque no está tan acostumbrado a llevarlo. Exacto, pues mira, Germán, Mara nos dice que aquí no ya, o sea, nos decía, ¿no? Que en Tenerife no llaman a un abogado de turno de extranjería, turno de oficio de extranjería, porque no hay guardia de extranjería, lo que tú comentabas, y dice, por tanto, no nos llaman a los especializados, van de penal. Pues es cierto, aquí en Madrid tenemos los turnos específicos de penal, penal general, luego está audiencia, está tribunal, luego tenemos las guardias de extranjería, ¿vale? Entonces, entonces sí, a nosotros particularmente al despacho nos ha tocado asistir por penal y extranjería. Sí, 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 sí. ¿No? Y Y nosotros eso también, el abogado particular lo podría llevar sin ningún problema. sin duda, claro. Ahora es Ya digo, y diferente si es un abogado del turno de oficio, pues el abogado del turno de oficio, por lo menos aquí en Madrid, si le han decidido, normal, también esto nos llegan muchas preguntas. Pues una persona en situación irregular administrativa, sin documentación, que a lo mejor por un presunto delito ha sido detenida, pues le asignan el abogado que le lleva la cuestión penal y, por otro lado, la cuestión de extranjería. Llega a tener dos abogados. Y luego, claro, la gente tiene como una confusión ahí porque dicen, es que tenía dos abogados, no sé por qué. Es por ese tema. Es por ese tema porque las guardias, los turnos están específicos para lo que se designa. Penal, penal, extranjero. Aquí en Madrid. sí, igual que aquí, puede llegar a ser muy confuso. Es más, lo ideal sería
que el abogado de extranjería llevará también el asunto penal. Es decir, un poco aquí, por lo menos en Sevilla, aquí los compañeros especializados en violencia sobre la mujer, pues llevan todos los asuntos que estén conectados con el asunto que le haya tocado de la víctima de violencia sobre la mujer. Y entonces un divorcio, cualquier otra cosa, lo van a llevar ellos. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen todos los elementos para poderlo hacer valer. Esto sería Mm. bueno también que, por lo menos con la jurisdicción penal, lo pudiéramos hacer también los de extranjería. Es decir, pues no es demasiado lógico y además abruma bastante al ciudadano el que lo detengan por unos hechos presuntamente delictivos y ahora tenga un compañero que le asista en la detención penal y después otro que le asiste. Bueno, aquí en Sevilla es peor todavía porque tendría a uno que le asistiría en policía en la declaración por el asunto penal, a otro que le asistiría en policía por el expediente de extranjería y luego a un tercero que le asistiría en el juzgado por su declaración ante el juzgado por el asunto penal. Porque aquí en Sevilla tenemos distinguido el Asistencia abogado de letrada policía al y el, detenido y el únicamente, de, ¿verdad? y el de En juzgado, Madrid pasa claro. lo mismo. Entonces Si llegamos estás de guardia, Llegan a tener tres abogados y claro, se hacen un lío porque no saben por qué tanto abogado. claro. Y eso sería lo ideal, el que llevara solamente uno, que es el de extranjería. Eso lo hablé en su día con un decano que ya no es aquí en Sevilla. Me dijo que eso podía tener muchos problemas y no se pudo hacer nada. Entonces, Por pues la claro, es especialización, Germán, porque no todos los abogados penalistas también tienen conocimientos de extranjería porque bueno, están pero especializados a lo mejor únicamente en penal sería, y al revés bueno, también. Por no, eso es pero sería, conveniente que traten de buscar abogados que estén especializados particulares, tanto en penal como en extranjería. bueno, Germán y nuestra compañera Lara, ¿qué tal, Lara? Muchísimas gracias por seguirnos de Asturias. Nos sigue y ella nos dice que en todas las comisarías en Asturias, en todas las comisarías dependientes del Colegio de Abogados de Oviedo, se cumple escrupulosamente con la legislación vigente y siempre nos llaman a los abogados que formamos parte del turno de oficio. en Sevilla también. Aquí tenemos guardia de extranjería y asistimos el día que estamos de guardia. En Sevilla también, y eso, la verdad es que nos ha Ah, costado perfecto. reuniones con los jefes de las brigadas, pero desde hace algún tiempo sí se está haciendo. Es más, como anécdota puedo decir que hace cuestión de 2, 3 años se abrió una brigada local nueva en un pueblo de Sevilla que se llama Morón de la Frontera. Entonces yo era el coordinador del turno de extranjería en Sevilla y me llamó el jefe de la brigada nueva para decirme que era el jefe de la brigada de Morón. Y decía, "Mire usted, no tenía noticia de que hubiera una brigada de extranjería en Morón". Y ya me estuvo diciendo que es que se había abierto nueva y me llamaba para pedirme consejo de cómo hacer las cosas. Es decir, de si tenía Anda, que llamar siempre a un abogado, sí, sí, si tenía que llamar a un abogado, si no, porque si tienes una todos los amplia procedimientos. experiencia, Germán. Pues fueron, no, Pues, simplemente cogieron al coordinador del colegio. Pues fueron tremendamente receptivos y yo les di las 4 pautas que teníamos con el resto de brigadas y desde entonces así lo hacen. Así lo hacen. Es pues más, mira, es muy grato leer lo que además Lara nos dice, nos comenta y nos dice, en las comisarías en Asturias les ofrecen la opción de llamar al letrado de guardia o a su letrado particular si lo tiene. Bravo por esos agentes, de verdad, chapó, muy bien, que realmente la profesión la tienen de vocación. Porque es lo normal, es lo que se les debería de ofrecer siempre. ¿Usted tiene abogado particular? ¿Quiere que se llame a su abogado particular? Muchas veces nos hemos encontrado, muchas veces, en reiteradas ocasiones, ¿vale? Con clientes que acuden al despacho o comentando con compañeros, clientes que han acudido a sus despachos, que a lo mejor les decían, no, no te voy a designar, no tienes derecho a un abogado particular y les querían imponer la designación de un abogado del turno de oficio. eso no, aquí Sí, no, aquí evidentemente no. Y ya digo, yo aparte la Brigada Provincial de Sevilla, yo tengo una relación muy buena con, qué bueno. con los funcionarios, son todos muy buenos y están todos muy preparados. Los de los pueblos, en fin, hay sus más y sus menos, ¿vale? Los hay que estar más preparados, los hay que estar menos, que te buscan más las vueltas o menos. Pero en Sevilla, Hay de sí, en Sevilla todo, capital, ¿eh? sí. Hay de Y, todo.
Y luego, eso sí, claro, por supuesto. Y luego, eso sí, las cuatro cositas, por ejemplo, de que, oiga usted, ni una sola asistencia o ni un solo trámite a una persona por estancia irregular, bien sea para un expediente, bien sea para una ejecución de una resolución, sin asistencia letrada. Y eso sí, lo cumplen. Eso sí, lo cumplen, escrupulosamente. Vale. Y tenemos también a nuestra compañera Marina. Nos dice, efectivamente, en Asturias es como comenta la compañera. Buenas tardes, Lara. Nos está saludando. Bueno, pues Germán, así, eso realmente procedimiento sancionador, considero que es un tema que nos llevaría muchos, muchos directos, porque no hemos entrado a fondo a hablar sobre el procedimiento ordinario, el procedimiento, bueno, pero es que más que todo lo queremos hacer de una forma muy práctica, muy dinámica, que todos nuestros seguidores nos puedan entender de lo que estamos hablando y sobre todo, más que entender, porque realmente van a tener a su abogado, que tengan la información, que sepan qué derechos tienen, que sepan cómo tendrían que actuar con los tips que les estamos dando y que sepan cómo tienen que actuar de cara a los agentes, siempre con mucho respeto, pero con mucha firmeza y determinación en caso que no se les quiera, que no quieran admitir la designación de su abogado particular si lo tuviesen. Y Y, y sí, dime, sí. no, sí, y lo que iba a comentar y es que hay de todo. Nos encontramos agentes muy buenos de la Guardia Civil, de Policía Nacional y a quienes también se les felicita por esa labor vocacional que tienen de servicio, evidentemente, y se les agradece. Y a lo mejor hay muy pocos, unos cuantos, que les cuartan ese derecho que tienen los ciudadanos. Y no, Pero desde bueno, luego. Pero ya digo, por lo menos las formalidades sí procuran seguirlas o aparentarlas por lo menos. Aquí hay alguna brigada local que, en fin, aparentan una cosa y luego es otra. A mí sí me gustaría también, aunque sea muy brevemente, antes de terminar el directo este, hablar de algo que puede darse dentro de los expedientes sancionadores, que es la adopción de medidas cautelares. Es decir, muy importante. para intentar asegurar que se pueda ejecutar una sanción que pueda llegar a ser sancionadora, pues la policía tiene la posibilidad de acordar medidas cautelares. Medidas cautelares que fundamentalmente son la retirada del pasaporte, la obligación de acudir periódicamente, cada 15 días o todos los meses, a una comisaría a hacer una comparecencia para decir aquí estoy yo, básicamente, o, en fin, incluso que habría la posibilidad, eso no es habitual, pero en el caso de expedientes preferentes, que habría la posibilidad hasta de un internamiento. Eso Ingreso en el normalmente CIE, ¿verdad? En el Centro de Internamiento de Extranjeros. no se reserva para más adelante, normalmente, al menos aquí en Sevilla, que no tenemos CIE, ¿vale? Pero bueno, es decir, existe esa Los traen a posibilidad. Madrid, ¿verdad? A los ciudadanos que... Y a Málaga también, porque Málaga tenía un CIE que se cerró, ahora se ha vuelto a abrir, y entonces me imagino que ahora empezarán a llevarlo bueno, a donde hayan plazas. Pero aquí realmente cuando se pide un entrenamiento en CIE, lo primero que hacen es hacer una consulta y donde tengan plaza allí lo llevan. ¿Vale? Pero eso ya se deja normalmente para la ejecución de una expulsión previamente acordada. En el caso de que la medida cautelar consista en una retirada del pasaporte, es muy importante que la policía se va a quedar con nuestro pasaporte, pero tiene que proporcionar al ciudadano una fotocopia de la página del pasaporte donde vienen sus datos y sus fotografías, con un sello de la policía en donde se hace constar que esa fotocopia coincide con el pasaporte y que el pasaporte está retenido para la policía. Esto es muy importante que lo sepáis y que además eso lo guardéis, como decimos aquí, como oro en paño, porque eso es lo que os va a servir para identificaros si no tenéis otro medio de identificación, es decir, os quitan el pasaporte y eso es lo que os va a servir de verdad para identificaros. No lo debéis perder y debe llevar encima, si no eso, por lo menos una fotocopia en donde si os paran, digáis, "Mira, aquí está y el original lo tengo en casa o lo que sea, pero Pues eso por favor no lo perdáis, porque si no, no tenéis ni un documento con el que podáis hacer ningún para trámite. identificaros. Yo lo que les recomiendo es que
hay esas carpetitas multitaladros, esas, pues que metan ahí y que lo cuiden mucho, porque a veces llegan con unos folios que están, vamos, Y parecen de papiro. eso da muchos problemas, claro, eso da muchos problemas. Luego, además, hay sitios donde no los admiten, pero claro, ahí ya, pues en fin, pero sí, eso es fundamental porque es la manera de estar identificados, ¿vale? Porque además, por supuesto, en esos casos no nos van a devolver el pasaporte hasta que no se termine el expediente. Y si se termina con una resolución de expulsión, cuando se ejecute, te lo van a dar para que te vayas. Y si no hay una resolución de expulsión, entonces sí te lo darán. Y a lo mejor te abren un expediente nuevo en un momento dado, si lo ven así, pero que eso no va a ser posible, que eso, por desgracia, me ha pasado muchas veces. Mire usted, no podría ser factible que me dieran el pasaporte porque lo necesito, que tal, que me lo piden porque me quiero casar. Pues usted, pues no, No lo, no hay posibilidad. no lo dan y lo pueden dar, como ha comentado mi compañero Germán, pues una vez que se haya dictado una resolución y hemos logrado regularizar que además ha pasado con expedientes, casos prácticos, ¿vale? Hemos obtenido la resolución de concesión del arraigo social, ojo, importante, ¿vale? Y entonces tenía que ir a tramitar las huellas, el paso siguiente, y el pasaporte no lo tenía el cliente, el pasaporte lo tenía comisaría. Pues nada, con la resolución favorable, nos vamos a comisaría, recogemos el pasaporte, comprueban que realmente se le haya concedido la autorización de residencia y es entonces cuando le devuelven y nosotros podemos hacer el trámite de huellas. Y desconfiar, porque me conozco alguna estrategia, es así, censurable por parte de alguna brigada de policía, de engaño a ciudadanos a los que se les retiene el pasaporte y le dice, oye, mira, que es que va a haber, que tú sabes que estamos a unos días de las Navidades y en estas fechas, pues a lo mejor necesitas mandar dinero a tu país o lo que sea. Entonces, que sepas que si te pasas por la comisaría, te podemos dar el pasaporte para que lo tengas 3 o 4 días y hagas los trámites que tengas que hacer. Eso, desconfiar, porque eso es un engaño. ¿Vale? Porque lo que hacen realmente es que con ese señuelo te llevan a la comisaría y allí lo que hacen es También, notificarte iniciarte una ejecución. sí, Entonces eso, cuidado, si eso no funciona así, gracias a Dios, ya digo, no siempre, pero esto es fruto de experiencia que he tenido ya y que, bueno, pues me sirve para estar, como decía antes. Mara, Germán, Mara nos dice que hace rato que no lo ve, Lara le dice que en Asturias lo hacen, y aquí también, ¿eh, Mara? O sea, yo lo sigo viendo, todavía sigue habiendo la medida cautelar de retirada del pasaporte. Y muchos, hemos Aquí, asistido últimamente, muchos internamientos en el CIE. Hemos logrado que salgan de ahí, del CIE, pero muchos internamientos en el CIE. Hemos estado viendo. ya veis que eso aquí es una batalla que tenemos en este caso con los juzgados, porque para que puedan internar en el CIE a un ciudadano extranjero, es necesario pedir autorización al juez de guardia. Y entonces, aquí, por comodidad, pues claro, como resulta que a lo mejor guardia de juzgado, pues hay 4 o 5 compañeros cada día, y de extranjería solo uno, pues lo gracioso de juzgado es que llamamos al que está de guardia de penal, que no tiene por qué saber ¿cómo puede oponerse a eso? O sea, le llega a uno que un entrenamiento en CIE y que la policía lo pide y dice, bueno, ¿yo aquí qué puedo decir? Claro, lógicamente. Entonces, eso aquí lo hay, pero ya digo, no se suele, aquí en Sevilla yo no lo he visto nunca al menos, acordar como medida cautelar mientras se resuelve un expediente, sino una vez que ya tenemos una expulsión acordada, no se ha cumplido con la obligación de marcharse, se vuelve a identificar, se ve que esa persona tiene una expulsión que es ejecutable y entonces ya se le lleva a comisaría y se le abre una ejecución. Y entonces, si no se tiene la posibilidad de ejecutar la expulsión en un plazo de 72 horas, pues entonces hay que pedir la autorización judicial para internamiento en el centro de internamiento de extranjeros. Y aquí en Sevilla solo es en esos casos es cuando se acuerda. Perdón. Tranquilo. Solo en esos casos comentabas, Sí, solo en estos casos. cuando no Solo se para puede ejecución. Cuando, ejecutar la expulsión en el plazo de 72 horas. es Claro. el caso de que no porque previamente hayan ido a alguien que ya lo supieran, que incluso además pueden tener hasta los billetes comprados,
sino que por casualidad dan con una persona que está irregular y que además tiene una expulsión acordada y no se ha marchado. Aún Entonces ya se le llama. así, eso incluso podría lograrse evitar, ¿eh? Ojo, importante, pero Se viendo puede, la se puede. documentación, viendo todo, Y y lo viendo, mejor y lo recomendable, claro, pero que eso sí tengan que un es, abogado claro, especializado en extranjería. Eso eso es muy importante. eso es tremendamente técnico, la oposición a eso es muy técnica y entonces sí requiere una especialización muy profunda. Yo tengo además, incluso pues cuando yo era coordinador aquí en Sevilla, yo traje a especialistas que dieron charlas aquí y donde nos instruyeron, nos dieron bibliografía y una serie de pautas a seguir para intentar hacer estas cosas. Luego, claro, tenemos también que contar que tengamos, que vamos a un juez de guardia, que las guardias son frenéticas, que los jueces de guardia son de la jurisdicción penal y normalmente le hace muy poquita gracia tener que conocer de estas cosas, porque no forma parte de su jurisdicción. Pero bueno, ahí tenemos nosotros que persuadirlo también con nuestros conocimientos, claro. Con nuestros conocimientos técnicos, prácticos, la experiencia profesional que llevamos acumulada desde muchos años. Y bueno, pues nada, ha sido un directo muy entretenido. Estoy segura que esto les va a servir muchísimo. Ya saben, compartan esta información porque le puede servir a algún amigo, a algún familiar, compártanla. Eso es muy importante, porque hemos dado tips muy importantes de cara a una posible detención por los agentes del orden de la policía, Guardia Civil, etc. Así que compártanlo. Muchas gracias por seguirnos en un directo más, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, no olvidéis, porque vamos a ir publicando sobre los demás directos. Y si tienen alguna sugerencia sobre algún tema concreto que os pueda interesar o le interesa a algún amigo o algún familiar, dejárnoslo aquí en comentarios. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Espero que les haya sido de utilidad. Y lo dicho también, que si conocen a alguien que le pueda ser útil, pues que se lo le compartan y, por supuesto, a disposición de todos los que puedan necesitarnos y tengan a bien contactar con nosotros para ayudarles en esto o en cualquier otro asunto de extranjería. Muchas gracias a todos por su atención y hasta el próximo directo. Eso es, muchas gracias a todos, a los compañeros, a los seguidores, a todos los miembros del directorio de Extranjería al Día y hasta el próximo directo. Un abrazo y gracias. Adiós, buenas. Y ahora tengo que cortar, ¿verdad?